Jacobo propuso al Consejo la abolición del Bill of Rights y la ley del habeas corpus, ya que era evidente para él que la primera de dichas leyes representaba un escollo para el restablecimiento de la religión católica y la segunda constituía una zapa política que atacaba los mismos fundamentos de la autoridad regia. Lord Halifax se declaró en contra de la proposición, ya que para él ambas leyes simbolizaban precisamente la mejor garantía de la libertad inglesa. La esperada consecuencia fue la destitución de Halifax. Ante el Parlamento, que se reunió poco después, Jacobo sometió dos proyectos de ley: ayuda financiera para equipar al ejército reclutado para reprimir la rebelión de Beaumont. En pocas palabras, Jacobo trataba de mantener en armas un ejército permanente, y conservación en su empleo de los oficiales católicos nombrados cuando había habido necesidad de echar mano a todos los hombres útiles para sofocar dicha rebelión. Nada deseaba tanto el Parlamento como colaborar con el rey de mutuo acuerdo. Sin embargo, le era imposible plegarse a tales exigencias. Aceptar la propuesta regia representaba en sustancia anular el Bill of Rights, una de las leyes más importantes del país. Los diputados opusieron una verdadera muralla de objeciones, dando ocasión a que Jacobo II se encolerizara y aplazase la asamblea. Fue el primero de los acontecimientos que condujeron a la Revolución de 1688. El contagio del absolutismo. A partir de aquel momento, dice Winston Churchill, Jacobo quiso tener como ministros no precisamente consejeros, sino simples instrumentos en sus manos. Necesitaba un parlamento dócil y obediente, o prescindir de él por completo. Quiso poseer un ejército poderoso que permaneciera fiel a su persona, así como jueces a su servicio que colocaran la autoridad regia por encima de la ley, y ante todo no toleró que la verdadera fe, para él la católica, quedara sometida a leyes coercitivas. Liberar a sus hermanos católicos de toda opresión y confiarles los cargos de primer orden se convirtió para Jacobo en un deber sagrado. En aquellos críticos días se procedió a efectuar en el Consejo Real modificaciones que caracterizaban la nueva situación. El implacable juez Jeffreys ocupó el cargo de canciller en sustitución de Halifax, mientras que el conde de Sunderland fue nombrado secretario de Estado, lo cual prácticamente lo convertía en primer ministro de Jacobo. Halifax terminaba de ese modo su destacado papel político, ya muy importante al finalizar el reinado de Carlos II. En realidad Jacobo le debía gratitud, ya que Halifax había contribuido con toda su autoridad y elocuencia en su favor, cuando intentaron excluirlo de la sucesión al trono. Halifax era político moderado, hasta tal punto que no es de extrañar que sus contemporáneos exaltados y fanáticos lo detestaran cordialmente por su serenidad y absoluto dominio de sí mismo, apodándolo The Trimmer, es decir, veleta u oportunista. La posteridad ha rehabilitado a Halifax. Sunderland formaba con su predecesor el contraste más violento, empezando por sus antecedentes políticos diametralmente opuestos. Halifax se había manifestado contra las tentativas hechas para excluir a Jacobo II de la sucesión a la corona, y Sunderland las había apoyado con todas sus fuerzas. Es curioso que, pese a este pasado tan desfavorable, fuera Sunderland y no Halifax quien llegara a primer ministro de Inglaterra y consejero del monarca durante la mayor parte de su reinado, desde otoño de 1685 hasta otoño de 1688. El hecho resulta elocuente, por lo que se refiere al carácter de Sunderland: aventurero sin conciencia, sin ideas constructivas, ni principios morales ni políticos. Pretendía aferrarse al poder el mayor tiempo posible y empleó para conseguir sus fines la adulación y el servilismo. Ahora bien, precisamente era este servilismo lo que complacía a Jacobo II. El irresponsable Sunderland hacía todo cuanto el rey deseaba que hiciera, sin preocuparse de las consecuencias ni preguntarse por un instante cómo terminaría la aventura. El ministro no descuidaba detalle para agradar a su amo. Llegó incluso a convertirse al catolicismo, pese a que todos sabían que era un libre pensador, o más bien un escéptico. La declaración de indulgencia y la oposición episcopal. En julio de 1686 Jacobo estableció un tribunal eclesiástico supremo, similar a la alta comisión que fundara Carlos I. Tal tribunal tenía como misión cercenar la independencia de la Iglesia anglicana. Su presidente fue el ministro Jeffreys. No contento con ello, en abril de 1687 Jacobo promulgó una declaración de indulgencia, otorgando la libertad religiosa a los católicos y a los disenters. La argucia no estaba mal ideada, pues el rey comprendía que le sería difícil instaurar una monarquía absoluta y católica, su objetivo soñado. De este modo trataba de atraerse en forma velada a los protestantes que no pertenecían a la iglesia oficial, incorporándolos a su bando.
Jacobo creía poder introducir una cuña en el frente político nacional que se estaba formando contra él. Probablemente no entraba en sus cálculos cumplir, una vez alcanzados sus objetivos, las promesas hechas a los dissenters. El embajador Barillon puso en conocimiento de Luis XIV que el rey desea ardientemente que pronto se inicie la época en que los católicos, y solo ellos, puedan practicar libremente su culto en este país. En abril de 1688 Jacobo publicaba otra declaración de indulgencia. En líneas generales, el nuevo texto repetía los términos del anterior, pero esta vez el monarca ordenó que se leyera 2 domingos consecutivos en todas las iglesias de Inglaterra. Los obispos optaron por la rebelión declarada contra la orden del rey, incluso el arzobispo William Sandcroft, hombre afable y de suave carácter, que predicara toda su vida que los cristianos debían someterse con humildad a la autoridad regia y que entonces declaró paladinamente que sólo el Parlamento tenía derecho a promulgar nuevas leyes y a abolir las antiguas. Jacobo mandó encarcelar en la Torre de Londres a Sancroft y a otros 6 obispos por el delito de haber pronunciado discursos revolucionarios. Toda Inglaterra siguió el proceso incoado contra ellos con la mayor ansiedad, hasta que llegó por fin el día en que el tribunal dio a conocer su veredicto: los inculpables eran inocentes. Entonces, narra un contemporáneo, el marqués de Halifax se levantó de un salto gritando de alegría y arrojó su sombrero por los aires. Todos los asistentes lo imitaron. Como el fragor del trueno, la alegría popular se esparció de Westminster a la capital, de allí a la campiña del contorno y por último al reino entero. En torno a la sucesión de Jacobo. Poco antes de iniciarse el proceso de los obispos, Jacobo II le había nacido un hijo heredero del trono. Al fallecer su primera esposa, la hija de Clarendon, el monarca había contraído nuevo matrimonio con una católica italiana, María del Este, princesa de Módena. Había pasado ya buen tiempo sin dar a luz, de modo que la llegada al mundo del pequeño príncipe causó los efectos de un rayo en la opinión pública. El partido católico se envanecía considerando el acontecimiento como un milagro divino. Hasta aquel momento eran muchos los que se habían negado a participar activamente en dicha oposición por estar persuadidos de que Jacobo moriría sin heredero varón y llegaría al trono una de sus hijas, María o Ana, ambas protestantes. De pronto aquel príncipe recién nacido amenazaba seriamente las probabilidades de sucesión protestante, pues el heredero del trono sería educado con toda evidencia en la fe católica. Los enemigos de Jacobo hicieron circular el rumor de que el nuevo príncipe heredero no era hijo de la reina, lo que no era cierto, pues los Tories, cuya doctrina seguía proclamando que el rey no podía ser depuesto ni excluirse de la sucesión a un heredero legítimo, se adhirieron a tales rumores para justificar su oposición a Jacobo II. Jacobo II trataba de atraerse a la nobleza, si bien prefería que permaneciesen en sus posesiones campestres antes que en la capital. En Londres les decía: sois como barcos en alta mar, apenas visibles, en cambio en las aldeas sois como navíos de un río, donde parecen gigantes. Numerosas anécdotas atestiguan el espíritu de resistencia de la nobleza hacia el monarca, mayor en la Cámara de los Lores que en la de los comunes. En cierta ocasión el duque de Norfolk, que llevaba ante él la espada real, se detuvo a la puerta de la capilla. Jacobo II le dijo: «Vuestro padre fue más lejos», a lo que replicó el duque: «En cambio, vuestro padre, que valía más que el mío, no fue tan lejos». El duque de Somerset, al recibir la orden de introducir al nuncio de su santidad en presencia del rey, observó: «Me aseguran que no puedo obedecer a vuestra majestad sin faltar la ley». Entonces Jacobo exclamó furioso: «¿Y no sabéis que yo estoy por encima de la ley?», a lo que respondió con calma el duque: «Vuestra majestad podrá estarlo, pero yo no». Las propias grandes familias católicas, conociendo el carácter del pueblo británico y previendo las peligrosas reacciones que podrían acarrearse, rehusaban aceptar los altos cargos que el monarca les ofrecía. El Papa Inocencio XI aconsejaba moderación, diciéndose que los cardenales murmuraban: «Será preciso excomulgar a ese rey, porque al paso que lleva acabará con el poco catolicismo que todavía queda en Inglaterra». No obstante, el monarca entusiasta y ciego seguía un camino político que no podía conducirlo más que al precipicio. Interviene Guillermo de Orange. Negociaciones secretas y subversivas. El último día de junio de 1688, en la misma tarde en que el tribunal absolvía a los obispos rebeldes, algunos jefes políticos Wright y Tories firmaban una carta secreta dirigida a Guillermo de Orange, en la que rogaban al príncipe que desembarcara en Inglaterra con un ejército. Según el mensaje, las nuevas décimas partes del pueblo inglés deseaban un cambio.
Por supuesto, los signatarios evitaban cuidadosamente precisar la naturaleza de aquel cambio. Tampoco el texto hablaba expresamente del destronamiento de Jacobo II ni de la actitud política que debería adoptar el príncipe de Orange una vez llegado a tierras británicas. Tal documento era el resultado de prolongadas negociaciones secretas mantenidas entre el príncipe y los descontentos ingleses. En el transcurso de los últimos años, Guillermo había seguido cada vez con mayor interés la evolución de aquellas situaciones de violencia en las islas británicas. Su esposa, María, hija mayor de Jacobo II, tenía derechos hereditarios al trono inglés, pero la exigencia de aquellos intereses dinásticos privados no era el objetivo más importante para Guillermo. Si se interesaba por el Reino Unido, era solo por aniquilar el poderío de Luis XIV y restablecer el equilibrio europeo. Guillermo pretendía liberar a Inglaterra de la dependencia en la que mantenía a Versalles para que pudiera ponerse al frente de una gran coalición que defendiera la libertad europea. El príncipe de Orange había pedido a los jefes políticos de la oposición inglesa una confirmación escrita que dejara sentado con claridad que deseaban su presencia en territorio británico. Cuando por fin Guillermo tuvo esta confirmación en la citada carta del 30 de junio, aún no estaba seguro de si la expedición proyectada podría realizarse. En efecto, su situación era en extremo complicada. Ignoraba qué actitud adoptarían sus propios adversarios políticos en su misma patria, es decir, los republicanos que dominaban la Asamblea de los Estados Generales. ¿Podría confiar en que aprobaran una medida tan arriesgada como la de enviar un cuerpo expedicionario a Inglaterra en el momento en que nubes amenazadoras se amontonaban en Europa? También interviene Luis XIV. En septiembre del mismo año, Luis XIV dirigió un ultimátum al gobierno de la República. El rey de Francia manifestaba hallarse informado de los preparativos neerlandeses para efectuar una expedición a Inglaterra. El menor movimiento de hostilidad contra el monarca del Reino Unido conduciría automáticamente a Francia a declarar la guerra a las provincias. El ultimátum provocó tal cólera en los holandeses que incluso el Partido Republicano se colocó inmediatamente a disposición de Guillermo de Orange y se declaró dispuesto a apoyarlo en todas sus empresas, lo que constituyó una sorpresa muy satisfactoria para el príncipe. Guillermo aún tuvo mayores motivos de alegría al saber poco después que Luis XIV había iniciado la guerra esperada por toda Europa, atacando precisamente el Palatinado. En Holanda dedujeron de inmediato que por el momento no había que temer ninguna invasión francesa, ya que era más que verosímil que el ejército francés se hallaría bastante ocupado en Alemania durante todo aquel otoño y quizás en el invierno. En consecuencia, el gobierno de La Haya decidió aprovechar la ocasión propicia y Guillermo de Orange obtuvo plena libertad de movimientos. Resultaba asombroso que Luis XIV retirara sus tropas de la frontera neerlandesa, ya que con ello cometía lo que aún hoy es considerado como el más grave error de su vida. Confiaba sin duda en que el desembarco de Guillermo en Inglaterra desembocaría en una guerra civil inglesa y en que las Provincias Unidas se verían complicadas durante mucho tiempo. Entretanto, Francia podría terminar con holgura su campaña contra el emperador y someter a toda Alemania, proyectos a los que el rey Sol concedía primordial interés. El desembarco de Guillermo de Orange. Por su parte, es probable que el príncipe Orange temiera precisamente tales consecuencias en el momento de embarcarse para Inglaterra con sus tropas, constituidas por una verdadera mezcolanza de elementos de la Europa protestante, reuniendo bajo su bandera holandeses, suecos, daneses, alemanes, ingleses, escoceses y hugonotes desterrados. En efecto, Guillermo reunió 60 buques, 11.000 infantes, 4.500 caballos, 700 carruajes, un número considerable de nobles ingleses y un cuerpo de refugiados franceses. Formaban parte de su ejército 6 regimientos ingleses de 4.000 hombres que estaban al servicio de las Provincias Unidas desde 1677 y cuya devolución solicitó en vano Jacobo II. El 5 de noviembre, Guillermo pisaba tierra inglesa en Torbay. Jacobo perdió un tiempo precioso en preparativos y no se puso en campaña hasta que su enemigo hubo establecido sólidamente sus bases de invasión en el país. Mientras Jacobo se eternizaba en su campamento de Salisbury y su poder político y militar se desmoronaba, en cambio Guillermo, que deseaba evitar toda inútil efusión de sangre, supo ganar la guerra sin emplear la pólvora. Pronto no tuvo adversarios que combatir. Uno tras otro los miembros de la nobleza del Reino Unido hicieron su aparición en el campamento holandés para adherirse a su causa. Luego sobrevino la deserción de los oficiales del ejército británico. A partir de entonces Jacobo fue hombre aniquilado física y moralmente. Hubo de guardar cama durante varios días a consecuencia de una hemorragia y cuando regresó a Londres su causa estaba ya perdida para siempre.